Saludos amigas y amigos del Reino de Dios. Estoy nuevamente aquí presentando este programa que no quiero que se lo pierdan, los quiero invitar a compartirlo. Pero en esta ocasión quiero enviar saludos a Enoc Delgado, a Nora Morales, a Victoria Morales, a Angelina Núñez, a la familia Guadalupe. Gracias porque constantemente nos están sintonizando, están compartiendo estos mensajes y se han inscrito al canal. Queremos invitarlos a compartir. Bueno, en esta hora, en este día, en este momento vamos a presentar un programa que está hermoso. Lleva por mensaje el reino de Dios y conoceremos qué es el reino de Dios. No se lo pierdan, quédense aquí porque les presento a Noé Ortiz. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Es un placer, es un gusto saludarles nuevamente. Y aquí estamos en esta ocasión para seguir aprendiendo y seguir estudiando sobre el maravilloso tema, el reino de Dios, el mejor legado para mis hijos. Y queridos amigos, queridos jóvenes, hijitos míos, en esta ocasión yo vengo a hablarles del tema más importante del mundo, que es el tema del reino de Dios, el reino de los cielos. Y en ocasiones anteriores nosotros hemos estudiado lo que es el requisito para llegar a entender el tema del reino de los cielos, que ya dijimos que es el arrepentimiento, el metanoia. Y también me ocupé de que quedara bien claro en sus mentes de quién es esta persona quien vino a introducir el reino de Dios a esta tierra, la persona del Señor Jesús. Es decir, para mí es de sumo interés que ustedes, hijitos míos, y todas aquellas personas que van a tener la oportunidad de mirar estos mensajes, sepan que el arrepentimiento es clave para poder entender el reino de los cielos. Y también para mí me es igualmente importante que ustedes sepan la definición de la palabra arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, queridos, no es lo que nosotros estamos acostumbrados a entender como arrepentimiento. Sentirme mal, llorar, pero seguir actuando igual. No, ya dijimos, y voy a parecer un poco repetitivo durante los mensajes, pero para mí es clave que tú entiendas de una forma clara y completa a lo que nos estamos refiriendo. Arrepentimiento, cambia tus pensamientos. ¿Quién es el Señor Jesús? Es el Hijo de Dios y es el Rey de este reino. Muy bien, hoy quiero hablarles precisamente de ese reino. Porque es muy posible, querido, de que tú, en medio de esta vida, has conocido de Biblia, has conocido de religión, y es muy posible que tú tengas la tendencia a confundir de que si tú eres parte de una religión, de que si tú eres miembro de alguna iglesia, no importa cuál sea la denominación, católica, cristiana, protestante, es muy posible que tú estés confundido, que tú has llegado a conocer ya el reino de los cielos, y es muy posible que estés autoengañado pensando que estás viviendo ya el reino de los cielos, pensando que tú ya formas parte de ese gobierno del reino de los cielos. Y eso es totalmente diferente, mi querido. Así es que el día de hoy mi meta es dejar bien en claro cuál es ese reino de Dios, cuál es el reino de los cielos al cual nosotros nos hemos venido refiriendo durante los temas anteriores, porque hoy vamos a conocer eso, querido. Y fíjate que yo dije al principio, sobre todo para mis hijos, hijitos míos, para mí es importantísimo que ustedes entiendan qué es el reino de los cielos. Pero también igualmente de importante es, quiero que tú sepas por qué yo me refiero a este tema como el tema más importante de la vida, como el tema más importante del mundo. Mira, querido, en esta vida nosotros vivimos de una forma diferente, tenemos profesiones diferentes, nos dedicamos a cosas diferentes, tenemos pensamientos diferentes. Por lo tanto, hay cosas que para ti son importantes, pero para mí no lo son tanto. Y viceversa. Hay cosas que por tu edad son importantes para ti,
pero para otra persona de diferente edad no son tan importantes. Es decir, en esta vida hay cosas muy importantes de acuerdo a quiénes somos, de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestro sexo, de acuerdo a nuestra profesión. Pero querido, el tema del reino de los cielos es el más importante de todo. Ahora, yo quiero decirte que no digo eso solamente porque es lo que pienso, o solamente porque eso es lo más importante para mí. Querido, yo quiero decirte de que ese debería ser el tema más importante para todo el ser humano. ¿Por qué digo eso? Y lo digo sin temor a equivocarme. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesucristo, quien es el Rey de este reino, Él lo dejó dicho así. Mira, en una ocasión, sobre todo en el video de presentación, nosotros hicimos referencia a las razones por las cuales este tema del reino de los cielos es el tema más importante en la vida. Pero lo hicimos en una forma superficial. Ahora, queridos hijos, queridos jóvenes, y ustedes que me escuchan, que me ven, yo quiero dejarle las bases con la Biblia de por qué el tema del reino de los cielos es el tema más importante. Número 1, Mateo 4:17. Ya lo repasamos alguna vez en una forma superficial, lo vamos a tocar con más detalle ahorita. ¿Por qué el tema del reino de los cielos es el más importante del mundo? Por lo siguiente, porque el Señor Jesús es a lo que se dedicó. En su ministerio, Él se dedicó a hablar de este reino de los cielos. Y la base la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 4 y versículo 17, que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está la primera razón por la cual es importantísimo este reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dedicó su vida a promover, a predicar, a pregonar y a dar a conocer el mensaje de este reino. ¿Cuál es la segunda evidencia que nosotros tenemos de que el reino de los cielos es el tema más importante de la vida? Bueno, lo encontramos también allí en el libro de San Mateo, en el capítulo 6 y el versículo 33, haciendo referencia el Señor Jesús a las necesidades básicas del ser humano, por las cuales nosotros vivimos preocupados constantemente. Él dijo: no, ni se preocupen por eso. Ustedes tienen una prioridad. Ustedes tienen algo por qué preocuparse antes de lo que ustedes, en lo que ustedes están invirtiendo su esfuerzo, su tiempo y su preocupación. ¿Y cuál es eso? Dijo en el versículo 33 del versículo 6, dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, en tu vida, querido, si tú tienes una misión en la vida, es buscar primeramente, no segundo, no tercero, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Querido, eso ya de entrada nos da un propósito de vida. A nosotros, a los seres humanos, si por alguna razón tú, joven, señorita, hombre, adulto, andas por ahí todavía buscando tu propósito en esta vida, todavía no sabes para lo cual fuiste creado, si por alguna razón todavía tú no has asimilado qué estás haciendo tú en esta vida, bueno, aquí está. El Señor Jesús te dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, si hasta el día de hoy tú has andado buscando esa paz interior en una carrera, en un trabajo, en una persona, en una esposa, en un esposo, en formar una familia, en hijos, en obtener dinero, si hasta el día de hoy tú no has encontrado llenar tu interior, es porque te falta buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todas esas cosas lleguen a tener sentido ahora en tu vida, ¿verdad? Razón número 2 para decir que este es el tema más importante del mundo, el tema más importante de la vida. Y también mencionábamos en aquella ocasión de que la tercera razón por la cual yo digo con toda seguridad de que este es el tema más importante del mundo está en el versículo 14 del capítulo 24 de San Mateo, donde dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo
para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué crees que va a pasar? Cuando este evangelio sea predicado a todo el mundo, dice que entonces es que vendrá el fin. Así es que, hijo mío, joven, necesitamos más evidencias para entender que el tema del reino de los cielos es el más importante del mundo. Yo creo que no. Así es que, querido, dedica vida a eso. Joven, tú que tienes toda la energía del mundo, tú que tienes toda la vida por delante, supuestamente, porque la vida no la tenemos comprada, ¿verdad? Pero tú tienes más vida por delante que yo. Invierte tu juventud en investigar qué es el reino de Dios. Hoy te vamos a dar el inicio. Invierte tus fuerzas en conocer del reino de Dios. Invierte tu juventud y tu vida en hacerte ciudadano del reino de Dios. Muy bien, ¿cuál es ese reino, queridos? ¿Cuál es ese reino que el Señor Jesús vino a promover? ¿Cuál es ese reino de los cielos del cual el Señor Jesucristo vino a hablarle a la gente? Para que nosotros entendamos, queridos, qué es el reino de Dios, nosotros tenemos que irnos, nosotros tenemos que remitirnos al principio, a la época de la creación, cuando el Señor, Dios, nuestro Creador, terminó toda su obra, todo lo que Él hizo, se encuentra plasmado en el libro de Génesis. Ahí en los 2 primeros capítulos nosotros tenemos registrado cuál era el plan original de Dios para todo lo que Él había creado. Ahí incluye el plan original de Dios, su idea original para ti y para mí como seres humanos. Nosotros los seres humanos fuimos creados con un propósito. Nosotros fuimos creados para tener un papel específico en esta tierra. ¿Cuál es ese propósito? Tenemos que ir, tenemos que repasar. ¿Cuál es la situación ahí en Génesis capítulo 1 y 2? Queridos, Génesis 1 y 2 muestran lo que es el plan original de Dios para la raza humana. Yo no sé si tú, querido, te has puesto a pensar, ¿qué hacemos nosotros los seres humanos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? ¿Para qué fuimos creados? Ahora, yo no sé si tú has escuchado por ahí de que el ser humano fue creado para adorar a Dios. ¿A ti te satisface esa declaración? ¿Tiene fundamento bíblico? Querido, imagínate a Dios, un Dios que está ansioso por ser adorado. Y Él dice, bueno, para que yo satisfaga mis deseos de ser adorado, yo voy a crear una especie, una raza humana, y ahí la voy a crear para que me adore. Déjame decirte de que eso hablaría de un Dios muy egoísta, que necesita que se le adore. Número 2, déjame decirte que estaríamos haciendo un muy mal trabajo, porque nosotros no estamos adorando a Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, como Él se merece ser adorado. Así es que, querido, es verdad, tú y yo, como seres creados, al igual que toda la creación, debemos adorar a nuestro Dios, debemos adorar a nuestro Creador, pero ese no fue el propósito principal por el cual nosotros fuimos creados. El propósito principal para nosotros, el propósito universal que tenemos nosotros en esta vida se encuentra registrado en Génesis. Vamos a verlo, mira. Ahí en el capítulo 1 y el versículo 26, aquí está el Señor, aquí está Dios, el Creador, hablando. Y fíjate lo que dice en el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré, esa palabra es clave, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Querido, hay diferentes versiones haciendo referencia a este versículo. La versión que a mí me satisface y la cual utilicé yo para hacer mis investigaciones es la versión en inglés, que dice, y que se les dé dominio. Creó al hombre, creó a la raza humana y lo proveyó de dominio.
le dio dominio, le puso dominio en sus manos para que enseñoreara, para que gobernara, para que dominara a todo el resto de la creación de nuestro Dios. Y querido, la palabra dominio es una palabra muy corta, pero encierra mucho. Tuve que invertir muchas horas de investigación para saber qué es la palabra dominio, porque nosotros estamos relacionando la palabra dominio muchas veces con algo negativo, y sobre todo cuando lo aplicamos hacia otras personas. Pero querido, la palabra dominio tiene su raíz en el hebreo y es un conjunto de palabras. La palabra hebrea para dominio aplicada en este versículo es la siguiente: Raudao. Raudao. Nosotros vamos a estar utilizando esta palabrita, queridos, durante muchas presentaciones en este proyecto del reino de Dios. Ahora, déjame decirte que la palabra Raudao quiere decir ni más ni menos que reino. ¿Relacionas este proyecto con Génesis 1:26? En otras palabras, cuando Dios creó a la humanidad, cuando Él creó a la raza humana, Él le dio dominio en sus manos. Él le dio reino, le puso un reino en sus manos, lo proveyó de un reino, y ese territorio que el hombre, que la raza humana iba a reinar, iba a dominar, se llama planeta Tierra. Querido, yo quiero decirte de que cuando Dios, nuestro creador, terminó toda su creación, tú sabes, muchos de ustedes saben lo que Él dijo cuando terminó. Él dijo que todo lo que Él había creado era ¿qué? Dice que era bueno en gran manera. Ahora imagínate, querido, aquí en Génesis 1 y 2 se encuentra registrada la situación de la creación de Dios. En ese entonces, en el capítulo 1 y 2 de Génesis, cuando todo era perfecto, que era bueno en gran manera, ahí no había enfermedad, ahí no había tristeza, ahí no había depresión, ahí no había adicciones, ahí no había pecado, ahí no había nada de eso. Pero también quiero que veamos el otro lado de la moneda. Ahí, cuando todo era bueno, tampoco había religión, tampoco había reuniones, tampoco había oraciones, tampoco había grupos de oración, no había pastores, no había ministros, no había sacerdotes, no había alabanzas, no había reuniones para hacer servicios, no había estudios bíblicos, no había diáconos, no había diaconisas, no había maestros de escuela sabática o de escuela dominical, no había nada de eso. Y el Señor dijo, todo esto es bueno en gran manera. Así es que eso, querido, quiere decir de que lo que tú y yo estamos haciendo ahora, parte de eso incluye nuestro sistema religioso. Esa no es la voluntad inicial de Dios. Eso no es el propósito original de Dios. ¿Qué es lo que hacía el hombre? Simplemente se comunicaba con Dios, caminaba con Dios, pasaba tiempo con Dios. Esa era la relación en el principio. Entonces, en el capítulo 1 y 2 de Génesis se encuentra el plan ideal de Dios para la humanidad. Y lo que Él trajo, lo que Él entregó a la humanidad, queridos, fue un reino, potestad, dominio sobre todo lo creado. No le entregó religión, no le entregó una iglesia. El Señor Jehová, Dios, el Creador, creó la raza humana y dijo, aquí está la potestad, aquí está el reino que te estoy entregando en tus manos, para que tú lo gobiernes, para que tus reglas sean las que rijan a toda esta creación. Para eso te puse aquí en esta tierra. Yo te puse aquí en esta tierra como gobernante. Yo te puse como líder. Yo te puse como el regidor de este planeta Tierra. Cuando dijo, hagamos al hombre, creámoslo como a nuestra imagen, a nuestra propia semejanza, y entreguémosle el reino de la tierra. No dijo, entreguémosle la religión verdadera. No dijo, entreguémosle esta iglesia, entreguémosle estos grupos para que tengan adoración. Dijo, entreguémosle el gobierno del planeta Tierra. Así es que, queridos, lo que Dios puso en tus manos, tú joven, tú señorita,
tú adulto, padre, madre, ser humano, lo que Dios puso en esta tierra cuando Él creó a nuestra raza humana es potestad, dominio, gobierno, un reino en nuestras manos. Por eso es que el hombre, cuando desobedeció, ¿qué es lo que perdió? Cuando el hombre desobedeció, no perdió su religión, porque no se le había entregado religión. Cuando el hombre pecó, perdió el reino, perdió la gobernación de este planeta Tierra, perdió esa potestad, ese dominio que Dios, el Creador, le había entregado en sus manos. Adán fue el que perdió esa potestad. Pero cuando Jesucristo viene a esta tierra, Él dijo: yo vine a buscar lo que se había perdido. Y muchos creemos que lo que se perdió fue el hombre. Es verdad, se perdió el hombre. Pero eso no es problema para Dios. Él puede crear más hombres. Pero lo que perdió fue el reinado. Y el reinado de Dios es uno solo. Por eso es que cuando el Señor Jesús viene a esta tierra, Él trae de vuelta ese reino que el hombre perdió. El hombre no se perdió a sí mismo, el hombre no perdió vida porque Él tenía la potestad de dar vida. El hombre perdió el reino que se le había entregado en sus manos. Por eso, aquel Adán que perdió ese reino, ahora viene Jesucristo y nos trae de vuelta ese reino. Por eso es que al Señor Jesucristo se le conoce como el segundo Adán. Porque Él trae de regreso a esta tierra, Él le trae de regreso a la humanidad lo que el hombre perdió con su desobediencia. Y muchos creemos que el Señor Jesús trajo una religión diferente. Muchos creemos que el Señor Jesús trajo la religión verdadera. Pero el Señor Jesús trajo ese reino que el primer Adán había perdido. Ahora viene, lo restablece y lo pone de vuelta en las manos del ser humano. Pero nosotros vamos a ir descubriendo lo que son las maravillas de ese reino. Nosotros vamos a terminar aquí, porque solamente quise que quedara en claro qué es lo que el Señor Jesús trajo cuando Él quiso darnos a conocer el reino de Dios. No nos quiso dar a conocer ninguna religión, nos quiso dar a conocer la voluntad del Padre desde la creación, la voluntad del Padre desde que tú y yo fuéramos gobernantes de esta tierra, de que todo lo que Él creyó lo depositó en nuestras manos, confió en nosotros para que nosotros fuéramos administradores de esa creación. Y toda esa creación se encuentra aquí en este planeta Tierra. En temas posteriores nosotros vamos a estar descubriendo y estudiando cuál es tu papel como gobernador de esta tierra, cuál es tu papel como un ser creado a la imagen y semejanza de Dios. En el próximo tema, cuando nosotros descubramos qué significa ser creados a la imagen y semejanza de Dios, tú vas a entender mucho de por qué tú eres como eres ahorita. Y lo que es mejor, tú vas a entender qué es lo que puedes llegar a ser, porque tú, querido, tú joven, señorita, adulto que me escuchas, tienes un gran potencial que no ha sido descubierto todavía. ¿Por qué? Porque no estás viviendo bajo el sistema de reino, estás viviendo bajo este sistema planetario, bajo este sistema terrenal, y ahí sufrimos mucho, ahí no descubrimos nuestro verdadero potencial. Pero en el sistema de reino, ahí tú te vas a dar cuenta qué semejanza tienes tú a Dios, porque fuiste creado a su semejanza. Qué parecido tienes tú con el ser celestial, porque fuiste creado a semejanza suya. Así es que, querido, por el día de hoy, por esta ocasión, solamente quise decirte de que el reino de Dios al cual se hace referencias en los evangelios, ese reino que nos trajo el Señor Jesucristo, es simplemente lo que se perdió allá en el Edén. Él no los trae de regreso, Él no los trae de vuelta. Nuestro segundo Adán trajo el reino de Dios, y el reino de Dios está aquí entre nosotros. Gracias por tu atención, que el Señor te bendiga.